Un cordial saludo a todos los miembros de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y por supuesto a toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer y hacer los comentarios de la columna de opinión. Columna que hemos mantenido durante más de 3 años y medio, de manera continua, permanente, ininterrumpida, tratando de ejercer una actividad pedagógica, educativa, alrededor de temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional, nacional e internacional. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hacer un análisis, una interpretación sobre lo que fue la primera vuelta presidencial, lo que eso representa para el desarrollo de la democracia en Colombia, pero también lo que va a definir el rumbo de la sociedad colombiana en los próximos años. Lo que sucedió no generó sorpresas alrededor de lo que de una u otra manera las encuestas habían proyectado como tendencias del respaldo ciudadano a las distintas opciones políticas que se enfrentaron en la primera vuelta presidencial. Solamente quedaron 2 opciones y el próximo 19 de junio los colombianos asistiremos nuevamente a las urnas y de manera libre, autónoma, consciente, responsable, pensando en el país, pues tendremos la oportunidad de ejercer ese derecho y definir quién va a asumir las riendas del Estado colombiano en los próximos 4 años. Así que me voy a permitir hacer una reflexión sobre lo que pasó en esta primera vuelta presidencial, cuáles son las lecciones que esta primera vuelta presidencial nos dejan a los colombianos y por supuesto insistir en una reflexión profunda alrededor del escenario que hoy se nos presenta para poder, digamos, asumir una posición responsable. Y he llamado esta columna Lecciones de la primera vuelta presidencial. El pasado 29 de marzo, los colombianos acudieron a las urnas para escoger presidente de la República, hecho que se dio en un escenario político marcado por la polarización. La disputa por el respaldo ciudadano estaba centrado entre el pacto histórico, sector político que aglutina a las distintas fuerzas de izquierda y sectores progresistas, la derecha representada por los partidos tradicionales, el centro representada por la Coalición de la Esperanza y el movimiento Coalición Gobernantes Liga Anticorrupción que respalda a Rodolfo Hernández. El debate electoral evidenció el deseo y la necesidad de cambio en la sociedad colombiana. Por primera vez en la historia política del país, 2 candidatos nacidos por fuera de los partidos tradicionales disputarán en una segunda vuelta la presidencia. Las lecciones que deja esta primera vuelta presidencial son la derrota del candidato respaldado por los partidos tradicionales y sus grandes maquinarias clientelistas. Los votos alcanzados por Federico Gutiérrez representan esas maquinarias. Un candidato que no logró crecer y sin carisma político necesario para convencer y mover sectores de opinión. Además, representaba el continuismo de un gobierno con un alto nivel de desaprobación ciudadana. Petro, por su parte, logró una votación histórica para un candidato de izquierda en Colombia, con un programa de gobierno progresista, pero que no logra disipar en sectores de la ciudadanía la narrativa del miedo y la expropiación que se ha creado a su alrededor. Sin embargo, convirtiendo al pacto histórico en la nueva fuerza política nacional. En lo que tiene que ver con Rodolfo Hernández, un empresario de derecha, con un discurso anticorrupción en contra de la politiquería y los partidos tradicionales, logró la segunda votación en la primera vuelta. En este sentido, Petro y Hernández representan la necesidad de cambio que a gritos clama la sociedad colombiana, que ya se cansó de una clase política tradicional que era experta en ganar elecciones y distribuir el Estado como si fuera su empresa privada. Estos fueron los grandes perdedores. El próximo 19 de junio, la ciudadanía tendrá una nueva cita con la democracia para definir quién asume las riendas del país en los próximos 4 años, con 2 opciones de cambio, pero con visiones, formas y estilos diferentes. La de Gustavo Petro, ampliamente difundida y polémica en ciertos aspectos como son
la reforma pensional, transición energética, educación superior, reforma al sistema de salud, entre otras. Las de Rodolfo Hernández no se conocen porque su discurso se ha centrado en luchar contra la corrupción y quitarle la chequera a los corruptos, como él mismo dice. De igual modo, no conocemos sus programas en materia pensional, transición energética, salud, etc. En una segunda vuelta, compleja para ambos candidatos, quienes deberán sumar fuerzas para ganar. Deberán trabajar el voto de la población indecisa, el voto de opinión y sobre todo, cómo establecer acuerdos y alianzas con los 5 millones de votos de Gutiérrez, quien representa la maquinaria de los partidos tradicionales. Ganará entonces quien mejores estrategias implemente, pero en ambos escenarios la incertidumbre, dudas y expectativas prevalecen. Estos son algunos de los aspectos para resaltar de lo que nos dejó esta primera vuelta presidencial. Pues hay un gran acierto, en gran medida, de lo que vaticinaron las encuestas, ¿no? De los porcentajes de los candidatos. Una sorpresa puede decirse Rodolfo Hernández, que con un discurso muy básico, podríamos decirlo de esa manera, logró calar en amplios sectores de la opinión del país y logró derrotar al segundo en las encuestas, que era Federico Gutiérrez. En las últimas semanas, antes de la primera vuelta, eso era lo que se evidenciaba y efectivamente sucedió, con una votación significativa. Gustavo Petro, por supuesto, logra una votación histórica, sin precedentes en la historia de un candidato de izquierda en Colombia. Más de 8.500.000 votos, que le da una gran favorabilidad para esta segunda vuelta presidencial. Pero la polarización del país sigue. Los distintos sectores tratan de aglutinarse alrededor de una u otra opción. Como ya decía, con estilos y formas diferentes. Y por otro lado, otra gran lección que deja esta primera vuelta presidencial es la derrota de los grandes partidos tradicionales, que eran expertos en ganar elecciones y distribuirse la institucionalidad pública como si fuese su empresa privada. Fueron los grandes derrotados, fueron los que arroparon al candidato Federico Gutiérrez, y la sociedad colombiana le mandó un mensaje claro: no quiere que esa clase política continúe gobernando el país. Un país que hoy tiene un sinnúmero de problemas que prácticamente lo hacen inviable y que quiere otras opciones, quiere otras oportunidades. Así que esa clase de política tradicional fue derrotada. Y nos enfrentamos entonces en esta segunda vuelta presidencial a dos opciones que representan el cambio, que eso fue lo que manifestó la ciudadanía en la primera vuelta presidencial. Ahí se expresó el pueblo colombiano. Y estas dos opciones representan un cambio, con visiones, con estilos, con concepciones diferentes, ¿sí? Petro, por supuesto, no logra disipar en muchos sectores de la opinión, ese miedo que se ha construido alrededor de él, de la expropiación, de que se va a convertir Colombia igual que Venezuela, etcétera, que ha sido el resultado de una narrativa, de un discurso que por años se ha creado y que ha calado en amplios sectores de la población. Vencer ese miedo significaría un respaldo amplio a esta opción de poder. Y por otro lado, Rodolfo Hernández, un señor con un discurso muy básico, no tiene una comprensión amplia del Estado, así queda evidenciado en muchas de sus intervenciones, pero que con un discurso sencillo, básico, ha calado también en amplios sectores de la opinión y de la ciudadanía. Así que los colombianos tendremos la oportunidad en esta segunda vuelta de definir entre esas dos opciones. Como siempre he dicho, la democracia es un asunto serio y un asunto de responsabilidades. El ejercicio democrático es un ejercicio libre, autónomo y consciente. Por eso el voto hay que pensarlo, y pensarlo en lo que requiere el país, lo que necesita el país. Y eso implica un ejercicio racional. Sé que aquí la participación democrática está mediada por muchos factores. El factor pasional, el factor subjetivo, el factor del miedo, muchos factores que son los que inciden cuando un ciudadano va y ejerce el voto. Pero la invitación que yo haría desde este escenario académico, pensando en el país, es que se trate de ejercer o desarrollar un ejercicio racional, es decir, reflexivo, pensar para que ese derecho autónomo y libre que tenemos de participar permita
que el país escoja lo mejor, lo que requiere y lo que necesita. Y por supuesto, repito, eso es un ejercicio libre y autónomo. Así que estos próximos 15 días van a ser definitivos y van a estar determinados por estrategias de una y otra campaña. Y como digo aquí al final de la reflexión, quienes mejores desarrollen estrategias van a ser los vencedores. Quienes mejor logren llegar a esos sectores de opinión van a ser los ganadores. Así que el juego está abierto y en los próximos 15 días la sociedad colombiana tendrá la oportunidad de valorar, apreciar y considerar esas opciones y el próximo 19 de junio asistir a las urnas y expresar un mandato libre y autónomo para que se fortalezca la democracia y el país pueda tener un cauce equilibrado hacia el futuro, que es lo que esperamos y es lo que necesitamos todos los colombianos. Muchas gracias.